Buenas noches, otro miércoles para pensar aquí en Civilitas TV. Estoy solo hasta que llegue Carmen en medio de un embotellamiento con un choque anunciado, así que arranco yo para no demorar. Hoy queremos hacer un programa de sintonía fina, que es un poco el espíritu de Civilitas TV, porque creo que en algunos temas estamos todos de acuerdo y sin embargo a veces la grieta nos hace poner a todos de un lado, a otros del otro, pero finalmente cuando nos ponemos a diagnosticar lo que nos pasa, estamos bastante de acuerdo. Fíjense que me parece que todos estamos de acuerdo y con eso muestro este primer cuadro, que la cuestión de la pobreza, que es lo que más duele en Argentina, la mayor injusticia, esto de tener a la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza, es verdaderamente una vergüenza, un escándalo para una Argentina tan rica. Fíjense que cuando hemos tratado de hacer que la solución sea simplemente planes sociales, digamos, fíjense cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo los planes sociales en Argentina y sin embargo la pobreza no disminuye. Y yo creo que en el fondo, si nos sentamos todos a discutir, sabemos que por acá es una solución que nació para ser de corto plazo, digamos, para ayudar a una persona que está en un momento extremo, pero se ha convertido como una especie de distorsión a lo largo del tiempo. Y cuando le preguntamos a los cordobeses en una encuesta que nosotros hemos realizado recientemente sobre los problemas, fíjense, y este es el siguiente cuadro que quiero mostrarles, que en realidad le preguntan cómo bajarías la inflación, en este caso es a toda la Argentina, y fíjense que todos estamos de acuerdo en que, claro, hay que bajar, bajando los gastos que hace el Estado, digamos, acá estamos gastando mal, estamos invirtiendo mucho supuestamente en educación, en salud, en seguridad social y sin embargo pasa lo que pasa. Después hay otras planteas, pero fíjense que el 43,1% de los argentinos dice, che, hay que ordenar un poco el Estado. Y fíjense que ahora sí, los datos sobre Córdoba, sobre la encuesta que realizamos nosotros, cuando le preguntan a los cordobeses cuáles son los principales problemas, fíjense que todo tiene el mismo matiz. A pesar de que inseguridad pareciera ser el principal problema, 20%, todos sabemos que la inseguridad tiene una cara con respecto a la crisis social. ¿Por qué los chicos se acercan al narcotráfico? Y porque no tienen oportunidades laborales, desempleo y bajos salarios, la inflación, los altos impuestos, la economía, la educación. Todos estamos de acuerdo de que si pusiéramos mayor foco en dos elementos centrales, y esto es lo que quiero rescatar, que es trabajo y educación, tendríamos otra Argentina. La educación para que verdaderamente esa igualdad de oportunidades sea real, digamos, que la educación sea fuerte para todos, y trabajo. Pero también vos y yo sabemos que aún aunque hubiera mucho trabajo, hay gente que por justamente falta de formación no va a tener trabajo, no va a acceder a ese trabajo. Y por eso no podemos ser tan blancos y negros en los juicios que hacemos, no, a los tal cosa que los hagan, mándenlos a laburar, a ver cómo es el tema. Bueno, hay un pensador que seguimos mucho en Civilitas que se llama Michael Sandel, un tipo valiosísimo. La conferencia entera, la última que ha dado, está en nuestra página web de Civilitas. Se los recomiendo porque es un tipo muy de sintonía fina, un filósofo fantástico, un comunitarista fantástico. Y ahora, en este primer video, nos hace pensar un poco. Vamos a tener 3 videos de Michael Sandel a lo largo del programa, porque nos va a hacer pensar que la cosa no es tan fácil como muchas veces pensamos. Y luego, una primera mesa con Munir, el padre Munir, un amigo de la Pastoral Social, que ha hecho una cosa fantástica hace varios años que se hace, que es un conversatorio donde junta gente muy distinta a ver si se ponen de acuerdo a conversar. Nos va a contar cómo anduvo este año. Pero primero, Michael Sandel con esta primera intervención. A ver. Principios de una sociedad justa es que todos deberían tener las mismas oportunidades para alcanzar el éxito o para aspirar a las plazas de las universidades o a trabajos codiciados. Igualdad de oportunidades. Esa es la definición de algunas personas de lo que es una sociedad justa. Mi opinión es que es una condición esencial de una sociedad justa que todos tengan las mismas oportunidades para competir. Pero no creo que sea suficiente, no creo que esa condición sea suficiente para una sociedad justa. Y eso se debe a que, incluso aunque todos empezasen la carrera, por usar la metáfora de una carrera, en el mismo punto de partida, e incluso aunque todos tuvieran acceso a unas buenas zapatillas para correr, una buena nutrición y un buen entrenamiento,
seguiría siendo bastante fácil predecir quién va a ganar. Los corredores más rápidos. Pero ser un buen corredor, por seguir con la idea de la carrera, no es obra nuestra. Nuestro esfuerzo y nuestro entrenamiento sí. Pero tener un don como atleta, o sin ir más lejos, como científico, ¿eso es obra nuestra? ¿O es buena suerte? Ser afortunado. Y si depende mucho de la suerte, si le debemos todo a nuestro talento y nuestros dones, incluyendo aquellos que nos permiten ganar carreras o prosperar en la sociedad, es difícil concluir que los ganadores, aunque la carrera haya sido justa, merecen sus victorias. Así que, al pensar en lo que supone una sociedad justa, creo que hay que ir más allá de la metáfora de la carrera y preguntarnos si una buena sociedad es una sociedad en la que las personas compiten todo el tiempo entre sí. O si una buena sociedad, y quizá también una sociedad justa, es aquella en la que cuidamos unos de otros y reconocemos nuestras obligaciones hacia los demás y hacia el bien común. Así empezaría a describir lo que significa aspirar, Camila, a una sociedad justa. Bueno, muy interesante Michael Sandel porque nos hace pensar, sabemos que en Civilitas hay muchos que nos siguen que a veces pueden tener algunas posiciones como duras o muy liberales o muy tal cosa o muy tal otra, pero justamente con el padre Munir vamos a hablar de los matices, de la capacidad de dialogar, porque la cuestión parece que no es tan sencilla como una clave mágica. Munir, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, gracias por la invitación, un gusto poder compartir con ustedes, con la audiencia este ratito. Contanos un poco qué ocurrió la semana pasada en ese conversatorio que se produjo, que ya hace varios años que se viene produciendo. Sí, fue la cuarta edición del conversatorio y bueno, cada vez vamos agregándole algún matiz, un aspecto, pero sí surgió en el 2018, desde la Pastoral Social invitamos a algunos referentes de otras organizaciones, instituciones, para hacer una propuesta de un encuentro intersectorial y así se llevó a cabo el primero, participaron referentes de distintos sectores y lo que fue pasando fue que el primero nos dejó con un deseo de un poco más. Y después armamos otro conversatorio con una dinámica un poquito de mayor interacción y así se fue perfeccionando hasta poder llegar al cuarto conversatorio que fue hace poquitos días, en donde lo que nos va alentando a nosotros a este espacio es lo que vemos que sucede tal vez luego del conversatorio. Porque bueno, se invitan a referentes de distintos sectores que creemos que pueden tener incidencia en sus ámbitos, en otros ámbitos, que tienen también disposición para dialogar. Entonces participan referentes del sector político, de diversos espacios, de la comunicación, del ámbito empresarial, de sindicatos, movimientos sociales. Este año invitamos también a un sector que es importante escuchar, como aquellos que trabajan con personas que tienen alguna discapacidad, la educación, prensa. Y bueno, se van formando mesas de diálogo donde las pensamos con distintos referentes para que puedan interactuar. Y lo que sucede es eso, es que se genera un diálogo muy lindo, se genera una escucha y después se va tejiendo una red. Después a nosotros muchas veces nos dicen, ¿no? Bueno, quedé en contacto con tal me pasó el teléfono y alguien de un movimiento social, en esa mesa se pudo contactar con un empresario y se conectaron, quién puede brindar una mano, quién lo necesita, y eso es fantástico, se va generando verdaderamente una red de empatía, de encuentro, que es lo que nos anima a seguir adelante, ¿no? Y otra cosa, Sebastián, es que la primera convocatoria sí la hicimos la Pastoral Social, pero después empezamos a armar el conversatorio con distintos grupos, claro. que si yo te cuento o cualquiera que lo escucha, pareciera que, bueno, que es un poco ideal, pero no es ideal, es real, ¿no? Y contame, Munir, justamente en la línea de lo que estamos hablando hoy,
más allá de que en las puestas en escena tal vez estamos todos muy peleados porque es la moda, digamos, pero al final estamos bastante de acuerdo. Si tuvieras que pasar en limpio lo que se habló en esos conversatorios respecto a los temas centrales, trabajo, educación, ¿hay consensos? Sí, hay. Primero es que es maravilloso que los que participan ahí van dispuestos a dialogar y escuchar, ¿no? Y se van muy contentos, pero parece algo tan simple. Me he sentado a conversar con otro que no conocía, de otro sector. Te podría contar varias experiencias, pero una de ellas pasó en un conversatorio, no en en otro, que después vino y nos contó el testimonio de una persona. Dijo, uy, cuando yo vi que en la mesa estaba con tal, me quería morir. Claro. No voy a decir de qué sector ni de qué nada, pues no importa. Pero bien antagónicos. Y después nos fuimos intercambiando teléfonos, porque no éramos tan distintos, aunque representamos actores pareciera antagónicos. Bien. Bueno, es esto que vos decís, ¿no? Hay muchos puntos en los que estamos de acuerdo. No hay duda que la salida tiene que ser por el lado del trabajo. Claro. No hay duda que la salida tiene que ser por el ámbito, por el lado de la educación. En eso estamos todos de acuerdo. Y también me decía el otro día alguien que participó, después varios nos agradecen. A mí me parece, dice, que en las segundas líneas para abajo es mucho más fácil. Estamos de acuerdo, coincidimos, pero bueno, hay un sector que pareciera que metódicamente apuesta por la grieta, ¿no? Bien, bien. Y bueno, eso es lo que tenemos que tratar de apostar al diálogo, al encuentro, ¿no? Una última pregunta de abogado del diablo te hago para también tensionar la cuerda y sacar lo bueno. Porque, bueno, cierta parte de la grieta tiene que ver con denuncias cruzadas por corrupciones de un lado o del otro, o por cuestiones que realmente hasta se las llevan a la justicia. ¿Es compatible con que en un sistema, digamos, podemos estarnos peleando, o por ejemplo cuando se hace una paritaria entre sindicatos y empresas, y en otra instancia para otros temas podamos estar dialogando? ¿Es factible o no? O si nos estamos peleando no podemos estar dialogando, digamos, porque un poco la sociedad debería tener una de cal y una de arena, digamos, no... En algún momento tal vez tengamos que tensionar un poco y en algún otro momento tenemos que dialogar. ¿Es factible eso? Y bueno, hay que mirar lo que sucede. Para determinados temas no hay grieta. Mira el Congreso. Se votan leyes en donde la sociedad se divide, pero ahí adentro la mayoría coincide. Claro. Y son temas bien candentes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Se puede poner de acuerdo. Perfecto. Así que en ese sentido... y una cosa linda de la democracia es que el diálogo se construye entre los que piensan distintos, en quienes forman distintos ámbitos. Nadie dice que tenemos que pensar todos iguales y ahí está la riqueza. Pensar igual y consensuar con alguien que piensa distinto es un arte y una fortaleza, no una debilidad. Munir, muchas gracias. Yo agrego que bueno, yo tengo una larga militancia cívica y en otra época en Córdoba se daban muchos ámbitos. Estaba el PEGBA, Nuestra Córdoba, la Católica te convocaba. Yo participaba en todo porque me encantaba, digamos. Y se ha perdido eso. O sea, finalmente no hay tantos ámbitos que crucen personas distintas. Así que doble felicitación porque antes en otra época es como que se daba mucho y ahora se está dando poco, digamos. Así que es bueno que vuelvan a hacer esa semilla, digamos. Y a este espacio lo armamos entre Pastoral Social, referentes de movimientos sociales y referentes empresarios de la Asociación Cristiana de Empresarios. Ahí tenés el antagonismo y cuántas cosas maravillosas se pueden hacer si nos ponemos de acuerdo y nos intentamos sentar a dialogar. Gracias, Munir. Una segunda parte de Michael Sandel, este pensador que, vuelvo a decirles, vale la pena escucharlo entero. Está en el YouTube de Civilitas. Acá solamente una parte también donde un poco nos pregunta, bueno, ¿cuánto vamos a dialogar para ponernos de acuerdo en ciertos criterios morales que no sea solamente el criterio mercantilista? Y luego una mesa con el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, porque vamos a hablar concretamente con él del tema trabajo en Córdoba y en Argentina y los obstáculos para que se produzca trabajo en nuestra querida sociedad. A ver, Michael Sandel. Bien, gracias por las contribuciones. No hemos resuelto la cuestión de quién merece qué y por qué. Pero los argumentos que hemos escuchado, incluso aunque sean un primer paso para un debate filosófico, plantean algunas ideas contrapuestas sobre lo que la gente merece o sobre si el dinero que gana la gente es lo que mide su contribución a la sociedad o al bien común. Solemos dar por sentado
que el dinero que gana la gente es lo que mide el valor social de su contribución. Pero el ejemplo que acabamos de valorar es una pregunta que invita a la reflexión. Muchos de los roles que consideramos verdaderamente importantes en nuestra sociedad, como los profesores, cuidadores, enfermeros y médicos, el mercado asigna un valor a las contribuciones de la gente. Pero ¿es moralmente defendible el veredicto del mercado sobre el valor que tiene cada contribución? ¿O nosotros, como ciudadanos democráticos, necesitamos desarrollar juntos nuestros propios juicios en debates como este sobre qué supone una contribución valiosa al bien común y cómo debe ser retribuida? Bueno, simplemente para pensar, podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero sí lo que verán que en este programa estamos hablando un poco de sintonía fina. No está tan fácil la cosa, sobre todo a la hora de generar trabajo, de generar oportunidades. Bueno, lo hemos invitado a José Luis Acevedo, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, que es una cosa muy prominente, digamos, en Córdoba, porque son los jóvenes empresarios que están empujando de abajo hacia arriba, se reúnen. Yo tengo algún familiar que está concurriendo y dice que son experiencias realmente fantásticas, de jóvenes de distintos tipos, de distintas industrias, así que felicitaciones. Si te parece, antes de hacerte la pregunta, contanos un poco de la Asociación de Jóvenes Empresarios. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. La Asociación de Jóvenes Empresarios nuclea a personas empresarias menores de 40 años de todo el territorio provincial. Actualmente somos cerca de 140, donde lo que tiene interesante es que podemos compartir ese espacio con personas que están en actividad empresaria de todo tipo de rubro. Tenemos en salud, servicios, comercio exterior, industria, comercio, construcción. Y eso hace que las personas se vayan conociendo en una etapa temprana, bien, generando vínculos, desarrollos, también compartiendo experiencias que hagan que la curva de aprendizaje del mundo empresario sea un poco más liviana. Entonces, entre todos nos vamos apuntalando y vamos empujando hacia el desarrollo de cada una de nuestras compañías. Me contaron que a su manera ustedes tienen la experiencia de dialogar con otros actores, con personas que piensan distinto, los invitan y conversan, digamos, han tenido algunas... Además de, por supuesto, el mundo empresario, que es el mundo propio de ustedes, digamos. Sí, no solamente tenemos reuniones entre nosotros, también lo estamos haciendo con líderes sindicales jóvenes, a través de Córdoba Joven Productiva y una mesa que llamamos Córdoba 2040, donde el objetivo que tenemos es conocer a los que aparentemente que están del otro lado del puente, pero cuando empezamos a conocernos como personas, empezamos a ver que tenemos muchas más cosas en común, ¿no? Entonces, estamos construyendo estos vínculos para que el día de mañana podamos ser también facilitadores para la sociedad. Muy bueno. Lo mismo estamos haciendo con los legisladores jóvenes de la unicameral de la provincia de Córdoba. Entonces estamos empezando a construir puentes entre la juventud. Muy bueno. Todos con un único objetivo, ¿no? Que hacer que nuestra provincia sea cada vez más pujante, con cada vez más cantidad de opciones y posibilidades para todas las personas que están aquí trabajando, ya sea en cualquiera de las posiciones que estén. Bueno, te quiero llevar al hueso de la problemática del trabajo, que es la gran fuente de oportunidades, pero acá hay dos realidades de sintonía fina. Por un lado, una legislación complicada que hace que el trabajo esté muy trabado, mucha informalidad y poca formalidad, pero hay una realidad final que todos tenemos que hablar, que es que aún aunque se destrabara eso, hay muchos puestos que no se consiguen en nuestras empresas y en cambio hay otras personas que aún aunque se abran las oportunidades laborales, posiblemente puedan llegar a quedar afuera porque están sin el desarrollo tecnológico. O sea, acá hay una cuestión que hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, te digo cómo lo vemos nosotros en función de nuestras experiencias, ¿no? Nosotros lo que observamos es que las personas que tienen formación y capacitación, el desempleo en Córdoba es prácticamente cero. Claro. Bien. Y para las personas que no tienen ningún tipo de formación, sí está mucho más dura la calle porque no tienen cómo generar valor agregado de alguna manera, entonces hay un montón de personas de las mismas condiciones compitiendo por los escasos puestos de trabajo de baja calificación que existen. Sí creemos que tenemos reglas de juego demasiado viejas,
demasiado antiguas, reglas de juego que además son tantas que hacen que exista cierto descontrol y cierta anarquía, ¿no? Sí, sí, sí. Porque las reglas de juego aportan un orden cuando son medidas y cuando son justas, pero cuando existen en exceso, la realidad es que lejos de aportar un orden generan desorden, ¿no? Claramente. Entonces tenemos un marco normativo que tiene 50 años en la mayoría de las actividades, y eso impide flexibilidad y flexibilidad para uno poder contratar gente. Entonces, a su vez también muchos chicos jóvenes que no consiguen trabajo, ¿bien?, terminan siendo expulsados hacia otros países, y cada vez nos vamos, como si tuviéramos artrosis, ¿no? Nos vamos cada vez complicando aún más, porque las personas que tienen capacidad de generar valor, de ponerle conocimiento y ponerle empuje a estas actividades que generarían muchos puestos de trabajo, están migrando hacia otros países que, no te digo que favorecen más la actividad, sino que directamente se las complican menos, sí, sí. ¿no? Hay una cuestión que es la realidad, digamos, la realidad real, digamos, es que el sistema educativo, tanto en el secundario como en la universidad, aún en Córdoba, que es Córdoba la docta, donde las universidades nos enorgullecen, no dialoga suficientemente con el mundo empresario, con el sector productivo, no tenemos, inclusive puede haber algunos pruritos, algunos recelos, digamos, entre la educación pública y las empresas. Ustedes desde el empresariado joven, ¿cómo piensan lograr curar esa grieta, para decirlo de alguna manera? No sé si es nuestra responsabilidad, ¿no? Curarlo. Tal vez sí sea nuestra responsabilidad observarlo y hacer mención de su existencia para que quienes tienen la posibilidad realmente de curarlo empiecen a generar herramientas que promuevan eso. Yo coincido con el diagnóstico. Nosotros, en mi empresa particularmente, hemos trabajado en proyectos vinculando el empresariado con la parte docente, la parte de investigación, y nos hemos dado cuenta que existen muchos preconceptos, sí. Bien, que cuando te pones a trabajar te dan cuenta que son errados, ¿no? Ni el empresario es un estafador siempre que busca bajo todo tipo de medidas obtener un lucro, ni el investigador, en este caso puntual, que es lo que a nosotros nos tocó, es una persona naif que va totalmente desconectada por la vida con fórmulas teóricas que son inaplicables. Sí. Hay una enorme cantidad de campos donde ambas partes coinciden. Lo que hay que generar son esos espacios de puente en común, esos espacios de trabajo, y sin lugar a dudas va a empezar a haber un montón de proyectos que se van a desprender de esas mesas. Recientemente, voy a decir el pecado, pero no el pecador, como dicen, una facultad de la Universidad Nacional nos pidió una ayuda. Y para formular un video, intentamos poner en el video que la facultad estaba teniendo vínculos con ciertas empresas como un motivo de orgullo. Y bueno, al principio, si podemos nombrarlo, pero sin nombrar a la empresa, al final el preconcepto era, en este video saca esa parte, digamos, en lugar de ser motivo de orgullo, era, hasta el día de hoy sigue sucediendo eso, todavía hay ese prejuicio, digamos. Bueno, a ver, eso es ridículo desde el punto de vista que si nosotros observamos lo que hicieron los países que lograron salir de situaciones tan intrincadas como las que nosotros tenemos, bien, podemos observar que ese tipo de acciones han sido parte de la columna vertebral del cambio de paradigma para lograr un cambio en la sociedad. Claramente. Entonces, si lo empezamos a ver como partes antagónicas, si empezamos a ver como que le estamos vendiendo gratis la publicidad a una empresa, empezamos a castigar indirectamente a aquellos grupos de trabajo que abren sus puertas a la mejora y a la interacción social y al compartir conocimiento. Sin lugar a dudas, eso desde ya te digo que lo tenemos que cambiar si es que queremos que nuestros jóvenes se queden emprendiendo y produciendo valor en nuestro país. La última pregunta, y en el marco del diálogo, de lo difícil que es diálogo, viste la primera mesa que tuvimos, pero posible, ¿hay posibilidades, ustedes lo ven factible, de que la Argentina haya madurado y estemos para discutir una modernización de la legislación laboral, una reforma? O sea, ¿ustedes ven que hay un ámbito propicio? No sé si propicio, porque evidentemente hay muchos poderes concentrados de la sociedad que están buscando deliberadamente que eso no suceda, ¿sí? Yo creo que es ineludible, claro. Bien, es inevitable que se haga porque las leyes que tenemos no están generando buenos resultados. Entonces no es que la cuestión está, no, che, pero si lo que tenemos está funcionando, sí, ¿para qué lo vamos a tocar? No, lo que tenemos no está funcionando, sí. Lo que tenemos está expulsando a gente del sistema laboral, lo que tenemos está evitando que personas que tienen capacidad de producir se pongan a producir. Entonces no es una cuestión de si estamos de acuerdo o no. Claramente. Es inevitable, ineludible e insoslayable que eso se haga.
José Luis, tenés abierto Civilitas y el programa para todo lo que necesiten. Muchas gracias por haber venido. Un placer estar acá, gracias, Eva. Bueno, muy bien. El último pedazo de Michael Sandel, este filósofo que realmente es muy exquisito, se los vuelvo a recomendar. La conferencia completa está en el YouTube de Civilitas. Vale la pena porque nos hace pensar en sintonía fina. El último aporte y luego una columna final. Así es. En mi último libro escribo sobre la tiranía del mérito, lo que parece una paradoja, porque a menudo pensamos que el mérito es algo bueno, un ideal. Si los trabajos se asignan en base al nepotismo, a la corrupción o a los prejuicios, el mérito parece una alternativa liberadora y bienvenida. Valorar a cada solicitante de acuerdo a sus calificaciones. Y en la práctica, el mérito es algo bueno. Si necesito operarme, quiero que se encargue un cirujano bien cualificado. Si voy en avión, quiero un piloto capacitado para hacerlo. Eso es el mérito. Entonces, ¿cómo puede el mérito convertirse en una especie de tiranía? Pues de esta manera. Vamos a retroceder y a fijarnos en la política profundamente polarizada que existe hoy en día en las democracias de todo el mundo. ¿Cómo surgió? En las últimas décadas, la división entre ganadores y perdedores se ha ido profundizando, envenenando nuestra política y separándonos. Creo que, en parte, esto está relacionado con las crecientes desigualdades de ingresos y de riqueza que hemos observado en las últimas décadas, pero no es solo eso. Creo que también tiene que ver con el cambio que ha habido en la percepción del éxito, Cristina, que ha ido a la par de las crecientes desigualdades. Aquellos que han alcanzado la cima han llegado a creer que su éxito es gracias a ellos, que es la medida de su mérito, y por tanto que aquellos no tan afortunados también merecen estar donde están. No es culpa de nadie sino de ellos mismos, esa es la idea. Yo lo llamo arrogancia, la arrogancia meritocrática de los ganadores, y lleva a las élites a menospreciar a los menos afortunados que ellos. Esta forma de ver el éxito es perjudicial para la democracia, porque hace que sea difícil vernos compartir un mismo destino con responsabilidades mutuas entre nosotros. Y la democracia requiere ese sentimiento de comunidad, ese sentimiento de pertenencia. Así que a eso me refiero cuando escribo sobre la tiranía del mérito. Carmen está por presentar un proyecto muy interesante de reinserción laboral. De hecho, lo iba a explicar en este programa, pero no pudo llegar por este embotellamiento que hemos tenido, por el cual estoy solo. Lo va a presentar en otro programa, pero realmente vale la pena escucharla. Me quedo con esta última parte de la posible tiranía del mérito. Ojo que muchos que siguen a Civilitas podemos pensar que en realidad nosotros de alguna manera nos merecemos, como dice Michael Sandel, y tenemos que ser conscientes de una realidad. Córdoba está liquidada, el Gran Córdoba, hay pobreza extrema, hay más de 129 asentamientos, villas miserias en Córdoba que realmente no tienen para comer a la noche. Tenemos la obligación moral de generar oportunidades laborales y para eso nos tenemos que sentar a discutir y no va a ser ni un sector ni el otro, sino que todos juntos tenemos que pensar cómo reactivar. ¿Y saben por dónde se empieza? Bueno, por supuesto cambiando leyes nacionales, pero la reactivación comienza en la ciudad. Si queremos cambiar el mundo, empecemos por la ciudad de Córdoba. ¿Cómo reactivamos los corredores económicos? ¿Cómo generamos posibilidades de trabajo en el este de Córdoba, en Argüello Lourdes, en Villa El Libertador, en Villa El Nailon? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque no está fácil. Realmente hay circunstancias muy profundas que han hecho que esa gente se recluya en esa especie de guetos que son las villas miserias. ¿Cómo hacemos para resolver la pobreza? Todos decimos lo mismo, trabajo y educación. Sí, pero ni el trabajo ni la educación están llegando a los barrios marginales de Córdoba y es una responsabilidad de todos. De hecho, en este caso, excede al gobierno municipal y al gobierno municipal. Es una responsabilidad de toda la sociedad, tuya y mía, porque somos corresponsables de lo que les pasa a nuestros prójimos que viven allí cerca, a 15 cuadras de la casa en donde ahora estás vos sentado
viendo este programa de televisión. Por favor, mayor responsabilidad social. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós.